Hola, bona tarda a tots i a totes. Buenas tardes. Benvinguts a una nova edició del cicle Ateneu a casa, avui dedicat al món dels escacs. La conferència que farem avui estava programada pel passat 1 d'abril, però va quedar suspesa per l'estat d'alarma. Ara, arran d'aquesta situació de pandèmia, canviem el format presencial habitual i ens presentem en streaming. Aquesta conferència forma part d'un cicle de 4 conferències que porten el nom de Moments decisius dels campions del món, anècdotes, històries i partides decisives, i la idea és fer un recorregut històric per tots els campions del món, des del primer campió, Steini, fins l'actual, Magnus Carlsen. Avui farem la primera de les 4 i per parlar-ne hem convidat a Marcelo Panelo, que ens parlarà des de Steinig fins a Ewe, per un recorregut per Stesker, Capablanca, Lekine i Ewe. Analitzarà partides, explicarà anècdotes d'aquests campions. La propera, la segona, anirà des de Botvinnik fins a Bobby Fischer i ens la farà el gran mestre d'escacs, José González. Encara no la tenim programada, però ens agradaria poder-la fer aquest setembre o octubre. I si les coses van bé, aquesta sí seria en presencial. Passo ja a presentar el conferenciant d'avui, Marcelo Panelo. Bona tarda, Marcelo. Buenas tardes, Lourdes. Gracias por tarda. darme esta oportunidad, el de mostrar, digamos, la historia del ajedrez a través de los campeones del mundo, que nos han dado, digamos, mucha importancia, digamos, al desarrollo de este juego, ¿sí? Perfecto. Mira, Presento una miqueta... Te presento un poquito a Marcelo antes, si te parece. bueno, sí, perfecto, no hay problema. Vale, el Marcelo és mestre internacional d'escacs i FIDE Trainer. Fa més de 30 anys que es dedica a la docència dels escacs i aquí a Catalunya ha sigut campió de divisió d'honor amb el Club Montcada 2 vegades. És argentí, fa més de 20 anys que viu a Barcelona, ciutat de la qual em consta estàs enamoradíssim, Marcelo? Totalmente, Lourdes. Sí. Abans de... que sí? Sí. Bé, abans de començar, un segon, us recordo més que podeu fer preguntes a través del Twitter de l'Ateneu amb el hashtag Ateneu a casa i el Marcelo les respondrà al final de la conferència. Les que no tingui temps de respondre en directe, mirarem de publicar-les a les respostes al blog de la secció. La conferència durarà 1 hora i el podreu visionar sempre que vulgueu al YouTube de l'Ateneu, quedarà gravat. Ara sí, endavant, Marcelo. Gracias, Lourdes. Sé que tenemos que hablar de los campeones del mundo. La historia que llevan estos jugadores a través del tiempo es larguísima, lo que te puedo decir de ellos. Y tenemos anécdotas, historias y muchísimas cosas para comentar. Dedicarnos para ellos 1 hora me parece muy poco. Me gustaría dedicarme horas para hablar de ellos. Pero trataremos de sintetizar y trataremos de hablar de los momentos más importantes y que fueron claves para el desarrollo, digamos, del ajedrez a través del tiempo. Pero antes de situarnos en el primer campeón del mundo, quiero decirte que había un antes, que es importante saber, ¿no? Entonces, a través de esto trataremos de, por una línea temporal, de situar a todos los campeones y ver qué relación había entre ellos, ¿sí? Perfecto. Entonces, como todos sabemos, bueno, y aquellos que no sabemos, les quiero decir que el ajedrez actual, la forma actual que toma, digamos, los movimientos actuales, cómo movemos las piezas hoy en día, viene de un juego antecesor, que es el chaturanga, que nace en la India. El chaturanga realmente lo que representa, igual que nuestro juego, por supuesto, es una guerra entre 2 ejércitos. Y este juego, a través de las rutas comerciales, empieza a moverse. Estamos hablando del siglo VI y entre 6 y 9 más o menos. El juego empieza a moverse por Asia, se expande por el Mediterráneo, y los países árabes lo toman con mucho cariño. Y esto fue muy importante porque históricamente en el año 700 y 900 se invade España por medio de los países árabes, y entonces nosotros aprendemos culturalmente muchas cosas. Y una de las cosas que ellos traen es el ajedrez ¿no? El antecesor, digamos. O sea, que A entra en través de los Europa a años, través de... exacto, entra por ahí. Pero también dice hay otras cosas, por ejemplo, dicen que también los ingleses podrían haber traído el juego por la conexión digamos, en las cruzadas, ¿no? Pero el ajedrez en sí, digamos, estamos hablando del año 700-900, toma parte, digamos, este juego. Además es un juego importante en el sentido de que en un mundo sumido, por ejemplo, en el comercio, en las conquistas, es algo que tú llevas consigo mismo, ¿no? Y digamos, esas horas solitarias o compartir, ¿no? Y el ajedrez se prestaba para eso, ¿no? Indudablemente. Claro, claro. Era un juego, curioso, ¿no?
Hoy en día tenemos muchas cosas, pero en esa época me parece que era un buen aliciente para las horas esas para de estar pasar tiempo, solo y sí. compartir con otra, pasar un Mm. pasatiempo importante. El ajedrez aparentemente no se puede terminar perfectamente, pero en el siglo XV toma el carácter, la forma actual, y es especialmente adoptado, ya dijimos, por los españoles y los italianos. Ahí tenemos, podemos decir que hablamos siempre de Ruy López, el sacerdote, ¿sí? En el siglo XVI, y que podemos decir que es el primer campeón oficioso, porque él juega unos matches con partidas, era costumbre desafiar con los italianos, y parece que logra unos triunfos rotundos, y que fueron coronados, digamos, como un héroe, ¿no? Cuando llega aquí por los reyes, ¿sí? Y entonces podemos Y decir estas que fue partidas, nuestro primer Marcelo, campeón. Dime, sí. te iba a preguntar, ¿estas partidas ya anotaban las jugadas ya en aquella época? Anotaban las jugadas, pero de una manera interesante. No era como, por ejemplo, en el siglo XVIII inventaron el sistema de más o menos parecido al actual, ¿no? De los movimientos de las Ujú. piezas. Me hace recordar, por ejemplo, cuando escribe Ruy López, escribe un libro de la enseñanza de este movimiento de piezas y todo, y partidas, y lo hacían de manera poética, ¿no? Por ejemplo, decir casa cada jugada, ¿no? Pero siempre se me queda una anécdota de una persona que me lo dijo y dice, ¿sabes cómo decían la primera jugada hace mucho tiempo? Me decía, no, quería saber, se pronunciaban poéticamente, me decía. A ver cómo le preguntaba. Y bueno, por ejemplo, si quieres la jugada E4 o peón 4 rey que conocemos toda la vida, Ujú. decía, el peón que está delante del rey avanza hasta más no poder. Por ejemplo, respondían de esa Más manera. Claro, poético que cuatro, ¿eh? Sí, sí. Muy y bien, muy bien. imagínate cómo sería escribir todo eso, ¿no? En un libro, ¿no? La cantidad de cosas, ¿no? Son todo un palabrerío, ¿no? Bueno, en el año 1600 los italianos toman ese relevo, parece que empiezan a dominar el ajedrez, ¿sí? Y empiezan a aparecer nuevas aperturas de la mano de Greco, otro campeón oficioso, podríamos decir, hasta trasladarse al siglo XVIII, donde empieza a tener, digamos, llega a muchas partes de Europa, pero especialmente en Francia e Inglaterra, ¿sí? De la mano de Filidor. Sí. Filidor saben que fue una persona muy importante en el mundo del ajedrez. A mediados del siglo XVIII escribe un tratado. Era un adelantado totalmente a la época, ¿sí? Y podemos decir que de ahí empieza a tener un furor importante. El ajedrez no solo se practicaba en la aristocracia, ahí empiezan a aparecer clubes en las universidades, llega a muchas partes. Y podemos decir que a partir de ahí, gracias a la escuela italiana y Filidor y sus enseñanzas, empieza a haber una lucha importante entre dos rivalidades, entre dos ciudades, ¿no? Especialmente París y Londres, ¿no? Entre dos países, Francia e Inglaterra, podemos decir. Y al principio del siglo XIX, en el año 1800, ¿sí? Más o menos 1830 por ahí, la Bordunay se enfrenta a McDonnell, ¿sí? Un match para ver quién de los dos era el mejor jugador, ¿no? Porque realmente Francia Inglaterra y o Inglaterra, Francia, ¿no? Al final. Sí. el ajedrez se está moviendo, ya dijimos, ¿no? En otras partes de Europa, Alemania, Hungría, ¿sí? Pero por el momento el dominio pertenecía a estas dos potencias en ese instante, ¿no? Y ese Ujú. primer match se llegaron a jugar casi 100 partidas y fue ganado por la Bordunais. ¿Sí? Era 100 increíble, ¿no? partidas, muchos días. Y muchos días, imagínate, y a veces las partidas llevaban Mm. horas, no existía un reloj de ajedrez. ¿Sí? Al final gana la ¿Sin límite de Bordunais, tiempo, Marcelo? sin Perdona, sin límite de límite de tiempo, tiempo. sí. Sí, hay historias, decían que hay partidas que se suspendían en un día y se jugaban al otro día. McDonald era un tipo que pensaba bastante en las partidas también, ¿sí? Ujú. Eh, Por ejemplo, también te puedo decir que la Bordunay fue el primero en escribir en una revista de ajedrez. De Palámede, la revista esta, fue la primera revista de ajedrez. Fue importante esta revista porque ya esto empieza, digamos, a trascender. Ya todo el mundo puede, de alguna manera, saber lo que es este juego en sí, ¿no? Y las partidas. Ya el ajedrez se mueve por toda Europa, incluso llega a América, ¿sí? Tú sabes, el de hacerse la América, los europeos llevan el ajedrez a América, ¿no? Consigo Ujú. mismo. Y entonces también se vuelve un centro importante, que ya veremos más adelante, ¿sí? Después de esto, los franceses, digamos, dominaban el ajedrez prácticamente, pero los ingleses siempre querían una revancha. Y curiosamente, después de la muerte prematura de los dos jugadores del primer match, aparecen dos personas importantes, que son Stoughton y Sanayman,
que se enfrenta en el año 1843, un match, no me acuerdo el número de partidas, no era tanto como habían jugado McDonnell, y se impone, digamos, Stoughton, de manera, bueno, peleado podemos decir, pero con un score bastante alto, ¿no? Entonces, más o menos el Duro ajedrez golpe representa para los franceses, duro sí. golpe para los franceses, digo, sí, sí. Y bueno, el ajedrez sigue movilizándose, Stoughton, escriben, la mayoría empiezan no solo a aparecer una revista como los franceses, sino el ajedrez ya empieza a movilizarse por todos lados. Pero el mundo del ajedrez aquí es importante, empieza a evolucionar de una manera increíble. Por eso esa época el ajedrez tiene una repercusión importante, ¿sí? En todas partes del mundo. Entonces deciden hacer un torneo de ajedrez. Podemos decir que en el año 1851 se hace el primer torneo internacional de ajedrez y donde se invita a toda la gente de Europa, especialmente, ¿sí? No participaba el ajedrez americano en esa época, pero los mejores jugadores de Europa son invitados a este torneo. Ujú. De Alemania, increíblemente, von der Lasa, si no me equivoco, digamos, el jugador más fuerte alemán, no puede participar y manda en reemplazo a Adolf Andersen. Adolf Andersen es conocido como el mago de la combinación. El estilo alemán, yo creo que era un estilo muy romántico, ¿no? En esa época el estilo romántico significaba sacar las piezas, buscar al rey y darle mate, sin preocuparse de las amenazas del rival. Entonces era una lucha sin cuartel, prácticamente el ajedrez. El estilo inglés era un poco más posicional, pero también se seguía por las mismas reglas prácticamente, ¿sí? Aunque Stoughton era más medido en el ajedrez, podemos decir que tenía una característica posicional. Pero el estilo alemán era desarrollar las piezas, apuntar, como decía Greco, sobre F7 y mate, ¿no? Y hacia el mate. Y al mate. Es una forma importante para nosotros. En el comienzo nosotros cuando decimos a los jóvenes y a los niños, les enseñamos a jugar de esa manera. Por eso nosotros evolucionamos igual que el ajedrez, curiosamente. Lo que pasa es que el ajedrez tarda 200 años, va de una manera lenta, nosotros vamos de manera rápida, ¿no? Digamos, vamos Claro. aprendiendo. Y en el año 1851, ahí se proclama campeón Adolf Andersen. Había 16 jugadores, era de match, de eliminación. Curiosamente, en la semifinal se enfrenta contra Stoughton, el jugador favorito del torneo, indudablemente el jugador más fuerte, y le gana Anderson. Y ahí aparece Anderson como otro campeón oficioso, ¿no? El que domina el mundo del Ujú. ajedrez. Había una cláusula, el ganador, en caso, podía desafiar a cualquier jugador, digamos, por el título, ¿no? Eran títulos oficiosos, ¿no? El título europeo, podemos decir en ese instante. Y realmente Stoughton desafía a Anderson, pero no sé por qué razón, esperando a Anderson, se ve que cae enfermo Stoughton y ese match nunca se logró hacer. Y a partir de ahí el ajedrez cambia totalmente. Ya comentamos que en el año 1851 ya se empieza a ver el primer torneo. Y en América también empieza a haber un personaje importante, que ya lo conocemos todos, que es Paul Morphy, nacido en el año 1837. Un año más joven que el campeón mundial de ajedrez, que es Wilhelm Steiny, que ya hablaremos ahora, ¿sí? Un año más joven, curioso, los dos nacieron en el año, uno en el 36 y el otro en el 37. Pero Steiny era un genio prácticamente, porque él se recibe a los 19 años para residir como abogado, ¿sí? Pero no se podía ejercer, Murphy, ¿no? sino, sí, Murphy, creo que hasta los Murphy, era 21, no Murphy. sé cómo era la ley, sí. Y curiosamente él era un amante del ajedrez, había derrotado a Pauls en Estados Unidos, era el campeón de Estados Unidos, pero él siempre soñaba con jugar con Stoughton, el mejor jugador europeo, aunque sabemos que Anderson había ganado Anderson en el 1851, y decide tomarse ese año, antes de ejercer como abogado, un año, digamos, para jugar al ajedrez. Así llegó a Europa, Para hobby. increíblemente, como hobby, ¿no? Increíble, ¿sí? A diferente de Steiny. Fíjense, en Steiny llega con 20 años, Murphy, y Steiny todavía no se había formado como jugador con 20 años. Aquí podemos hacer una analogía. Steiny se ganaba la vida, porque nació en Praga, se trasladó a Austria, venía de una familia numerosa, ¿no? Pero él se traslada a Austria para hacer sus estudios, ¿no? Un estudio que le hubiera llevado, digamos, a tener una vida normal, ¿sí? Pero él se decanta por el ajedrez, tiene un amor que le entra por el ajedrez, incluso ya empieza a dedicarse a jugar por dinero, ¿sí? Claro. Entonces, Murphy en el año Murphy. 58 gana
a todos los jugadores de Europa, incluso juega un match con Andersen que le gana, y cuando va a desafiar a Stoughton, por alguna razón, Stoughton tampoco decide jugar ese match. Entonces, Murphy, su carrera que duró un año y algo, no sé, decide volver. También quiero mencionar dos cosas importantes. Dos clubes que siempre nos olvidamos, porque, ¿no? Dos clubes, el club francés, la Regence, y clubes en Londres, ¿no? De ajedrez. La Regence tiene un nombre importante, Westminsters, si no me equivoco, ahí es donde se jugó el primer match entre la Bourdonnais y McDonald. Hay muchos clubes, seguramente nos olvidamos, había en todas partes del mundo en esa época, bueno, en Europa, ¿no? Y el Manhattan Chess Club en Estados Unidos, ¿sí? Pero bueno, cuando Murphy decide volver, decide dejar el ajedrez, curiosamente, ¿no? Después no se supo más nada. Y 2 años aquí, de ajedrez y conocemos su nombre como si y hubiera jugado toda una desaparece, vida, ¿no? ¿no? Una carrera meteórica Solo los increíble dos y años. desaparece. Sí. Pero Steiny se iba forjando, ¿no? Al final Steiny decide trasladarse a Londres. Londres siempre fue el epicentro de todos los grandes maestros de ajedrez de la época. Digamos como el lugar clave, ¿no? La meca del ajedrez era ahí, Sí. ¿no? Y decide trasladarse, además ya se había convertido en el mejor jugador de Austria, y entra en el año 20, con 26 años, aparece su primer torneo. Fíjate, Murphy con 20 lo conquistó todo, y Steiny aparece Ya había terminado, exacto. sí, Murphy con había terminado a 26. esa edad y sí, sí. Curioso, Ah, ¿no? Pero eso indica, digamos, el esfuerzo de Steiny a través del ajedrez, ¿no? Digamos, él era un jugador romántico porque venía de la escuela alemana, ¿sí? Él buscaba el mate. Igual la defensa ya había crecido, porque antes no se les preocupaba, pero el ajedrez iba evolucionando también. Y en el año, digamos, a los 26 años, en el año 62, juega su primer torneo en Londres y no lo gana el torneo, incluso queda sexto, pero hace una bonita partida que fue reconocida por Anderson especialmente. Y entonces consideran que este jugador va a evolucionar. Efectivamente, ajá. sus pasos son agigantados y en el año 66 logra un match con Anderson en el cual se proclama campeón, ¿no? Él dice, después de haberle ganado el match a Anderson, ¿no? Al mago de la combinación, así como lo llaman Anderson, se proclama campeón mundial. Se Curioso, autoproclama, ¿no? ¿no? O sea, Se autoproclama, exacto. estupendo, estupendo. Claro, esto no se podía tomar en serio, ¿no? Decía, más sabiendo que Murphy existía, ¿no? Pero Claro. bueno, eso es lo que Pasado, ¿no? En un tenía. match entre Stein y Sí. Murphy, claro. Steiny tenía un carácter especial. Era muy osco en su carácter. También tenía esa forma de pensar. A mucha gente no le gustaba, lo veía muy intratable, ¿no? Después del 66 no tuvo buenos resultados. Pero hasta el año 1870, digamos, que se iba a convertir en el primer campeón del mundo, y por qué circunstancia, que ya lo veremos, empieza a tener un juego, digamos, muy importante. Digamos. Empieza a ganar torneos. Su nivel de ajedrez era muy fuerte. Siempre hablamos del match de Zuckerton. Ya le había ganado a Zuckerton un match anterior. ¿Sí? Que Zuckerton es el que lo va a desafiar Sí. en el año 84. O sea que ya se habían enfrentado. Dominaba el ajedrez prácticamente. Según Lasker, dice que esa transición por ejemplo, de Austria, de juego alemán, trasladarse a Londres, le permite combinar dos juegos. El juego de posición de los ingleses, eran más medidos, ¿no? Para jugar con el juego de ataque. Esa combinación de dos escuelas, que también es importante, le permite al futuro campeón del mundo crear una escuela, ¿no? Porque él después, en el año 70, como te dije, empieza a dominar el ajedrez, le dan una columna para que comente partidas, la revista de Fiel. La revista. Y empieza a comentar partidas digamos, de las que él jugó y de las partidas importantes, que eran las que se jugaban. Entonces empiezan a transmitir esas partidas. Y también empieza a transmitir cosas importantes. Él decía que, por ejemplo, que la gente atacaba, solamente tenía una mentalidad, era atacar, dice, pero tenía que haber indicios para llegar a atacar, digamos, para lograr un ataque al rey. Tenía que fabricarse pequeñas ventajas posicionales, ¿no? Empezaba a hablar de pequeñas ventajas y que un ataque solo podía triunfar sobre un rey si estaba debilitado, si se había conseguido algo antes. Y si no, un ataque así podría estrellarse entre una defensa. Entonces empieza a hablar del factor de la defensa, ¿no? Que era importante. Esto era importante, digamos, ya empieza a sentar ciertas reglas, porque al ser el jugador más fuerte del momento, y más lo que él escribía,
la gente lo tenía en cuenta, ¿no? Pero todavía era complicado todo esto, ¿no? Entonces, en el año, ya habíamos dicho que le había ganado Anderson en los años 70, entonces, después del año 76 se retira del ajedrez. Curiosamente, 6 años, y se dedica a analizar sus partidas. Y ahí más o menos empieza a sentar las bases del juego. El juego posicional, porque como sabemos se lo considera el padre del ajedrez moderno. Aunque el primer jugador posicional, como dice Kasparov, podría haber sido Morphy tranquilamente, ¿no? Era un avanzado de la época, como era Filidor, ¿no? Todo lo hacía rápido, ¿no, Murphy? Sí, era Pero es increíble, todo lo curioso que hacía tiene rápido. que sí, es curioso que Stennis para encontrar su estilo, ¿no? Necesita parar de jugar, ¿no? Asentar, analizar y encontrar Claro, estos postulados era suyos, un ¿no? Sí. pensador, sí, era un pensador, y eso Muy es diferente increíble. a Murphy, ¿eh? Murphy Sí, era como un cohete, ¿no? era diferente, vivía el momento y Steiny Sí, sí, necesitaba pensar todas las cosas. Pensar en el error, sí. eso es fundamental para mejorar, ¿sí? Y así en el 82 vuelve, gana un torneo junto con Zuckertor. Ya la imagen de Zuckertor, ¿no? La figura de Zuckertor empieza a crecer. Ya no era el Zuckertor que le había ganado antes. Ya era el Zuckertor que jugaba muy bien. Zuckertor era una persona también, se contaba que hablaba una cantidad de idiomas increíble, era un políglota, ¿sí? Un gran Ujú. esgrimista, creo que no sé si tenía un título universitario, digamos que... Y también ostentaba el récord de partidas a ciegas, o sea que tenía una mente prodigiosa. Eh, También se duda mucho de la veracidad de todas estas cosas, pero bueno, es parte de la historia. Así se conoce a Zuckerton, ¿no? Al final, Zuckerton en el año 83 gana un torneo delante de Steiny por 3 puntos de ventajas. Claro, en esa época aparecen mecenas, digamos, o gente que aporta cosas al ajedrez. Y en ese torneo fue curioso, ¿no? Porque cuando gana Zuckerton en el año 83, se proclama campeón del mundo. Él también Normal, dice, había ahora yo ganado soy... campeón, ¿no? Claro, normal. Hay otra anécdota también interesante que dicen que el que organizó el torneo hace un brindis al final del torneo y dice, un brindis por el Sí. mejor jugador del mundo. Y se levantan Zuckerto y Steinis. Entonces ya empieza a haber una Claro. rivalidad importante. Pero Sí, esa sí. Tenía rivalidad que es llegar un torneo, increíble. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Resulta que mientras escribían de Fiel, Steinis, Zuckerto también tenía una revista en Londres, porque, viste, Zuckerto también se traslada a Londres, y también empieza, digamos, a escribir en la revista y también escribe mal sobre Steiny también, ¿no? Y esa rivalidad empieza a crecer. Pero ganar el torneo del año 83 resulta que fue importante para él, porque ahí logra una enemistad terrible con Steiny, porque resulta que el editor de la revista de Fiel lo deja de lado a Steiny y adopta lo toma Zuckerton esa revista. Increíble, ¿no? Que te hagan Sí. algo así. Sí, sí. Entonces, Steiny se va muy enojado, se va a Nueva York, ¿sí? Se va a vivir, a buscar una nueva vida y era muy bohemia la vida de Steiny, siempre lo fue. Si ya se ganaba en los cafés, digamos, dinero para sobrevivir, imagínate, ¿sí? Aunque es verdad que había algunos mecenas que aportaban torneos, dinero para los torneos, una suma importante en esa época, pero la vida de ellos no era tan fácil también, ¿no? Al final, Steiny manda un desafío a Zuckerton y esto nos hace esperar. Indudablemente teníamos que decir quién era el mejor jugador, decían entre los dos. Tenemos que decidir. Y así, los dos deciden jugar por el título mundial en el año 1886. Se hace, digamos que iba a haber un campeón oficial. Los demás campeones que hemos nombrado son Claro. oficiosos, ¿no? Y así, este match se iba a jugar en 3 ciudades, en Nueva York, en San Luis y en Nueva Orleans, donde había nacido el genio de Morphy. Al Supongo que la final, afición también la quería, ¿no? Un match así. Quería un un match. campeonato ya para saber cuál de los dos realmente No. se También merecía quiero el mencionar título, ¿no? que 2 años antes de este campeonato del mundo había muerto Morphy, en el año 1884. ¿Sí? Todo rápido, Murphy. Murphy, sí. Nos dejó rápido, vino así y nos dejó rápido también. Mm. Pero bueno, ese match empezó muy mal para Steiny porque empezó perdiendo contra Zuckerton. Había ganado la primera partida, pero perdió 4 seguidas. Y bueno, después se traslada a San Luis, como habíamos mencionado, y ahí Steiny logra remontar el match. O sea que está bastante igualada, pero ahí empieza como Zuckerton, digamos, a aflojar, ¿no? Porque Steiny empieza, digamos, a modular su estilo, ¿no? Su estilo es
es muy bueno ya, empieza a crecer, ¿no? Todo lo que él había sentado al juego de posición, entonces Zucker parece que no puede entender el juego de Stein. Y así Stein lo supera y logra el campeonato del mundo, llegando a 10 victorias y perdiendo 5, y así se proclama como el primer campeón mundial de ajedrez. En el Ahora año sí. Y la afición, 1886. Marcelo, la afición debía seguirlo por revistas y cómo seguía Totalmente, las sí. partidas. Entiendo que había una expectación, ¿no? Para Había una saber quién expectación, en las ganaría, revistas se ¿sabes? veían las Sí. partidas. Steinis, él siempre, para él era importante que los campeones comentasen sus ideas y sus cosas, Ujú. ¿vale? Sus partidas, que transmitan, ¿no? Él de ahí forma la escuela posicional. Aparecen Tarras, yo creo que fue Tarras, Lasker, Rubinstein, mucha gente aparece, ¿sí? Pero especialmente Tarras, el Ujú. maestro, el doctor Tarras, es, digamos, el alumno, digamos, podemos llamarlo como alumno favorito, que adopta, digamos, la Favorito. escuela, ¿sí? De Stein, ¿sí? Entonces Tarras aparece en la escena, pero Chigorin tiene dos matches importantes, perdón, Chigorin, estoy hablando. Stein tiene dos matches importantes con Chigorin. Un, ¿Por qué? Steiner le gustaba la verdad el ajedrez. ¿Y por qué con Chigorin? Porque tenía un estilo diferente, era diferente, no seguía la escuela de él. Entonces decide hacer un match. Y con lo cual sale victorioso en esos dos matches. Hay anécdotas muy importantes entre ellos, ¿sí? El segundo match Ujú. se produce porque escribe dos cosas importantes, dos aperturas en una revista, Steinis, y Chigorin no estaba de acuerdo, y entonces, como Chigorin no estaba de acuerdo con lo que decía Stein, y Stein era muy orgulloso, podía aceptar el desafío de cualquier persona, ¿no? Decide aceptar un match, ¿no? Por correspondencia, y Chigorin le endosa un 2-0, y eso, esas dos partidas que perdió, desafió inmediatamente a Chigorin por el título mundial, ¿no? El primer match lo había ganado Stein bien, pero el segundo, Chigorin y Stein estaban muy parejos ya ese match. En un momento iban 9-8 y el que llegaba a 10 se iba a proclamar campeón del mundo. Y en esa partida clave que estaba ganado, con pieza además, Chigorin, parecía que iba a ser un 9-9 y iba a estar abierto a la final, ¿no? A ver quién llegaba a ganar 10 partidas. Mueve el alfil que defendía un sitio importante y recibe un mate en dos jugadas. Curioso, ¿no? Entonces Steini, digamos, sigue manteniendo el título. Esos dos matches con Chigorin fueron importantes. Jugó un match antes con Isidoro Gunsberg, que también lo ganó 6-4, 6 victorias y 4 derrotas. Pero todo esto, digamos, había una persona muy importante que su nivel ajedrecístico había subido, que era el doctor Tarras, ¿no? Que tenía un carácter Ujú. especial también. Tarras, por ejemplo, le gustaba, era muy dogmático en sus pensamientos. Lo que él decía tenía que ser, ¿no? Steini también, en parte, así. Steini siempre buscaba la verdad del ajedrez y desafió al doctor Tarras por el título mundial, pero esto no lo aceptó porque él decía que como se había, tenía que, no podía descuidar, digamos, porque era médico, ¿no? Su trabajo. Eso fue un error porque después se le hizo muy difícil, porque aquí aparece nuestro segundo campeón mundial. Mientras Tarras ganaba torneos, Lasker, ¿sí? De origen alemán, también se traslada a Londres, gana unos torneos importantes, pero Lasker con 26 años había ganado unos torneos, pero no tenía, digamos, el currículum de Tarras, decide irse a Nueva York y desafiar al campeón mundial de ajedrez. ¿Sí? A esto Tarras no Vaya. le gustó para nada, ¿no? Pero Steny aceptó el reto. Y así, en el año 1894, ¿sí? Lasker se convierte en campeón mundial de ajedrez. Curioso, ¿no? Nuestro segundo campeón mundial tiene un carácter diferente. Su carácter era así, ¿no? Digamos, a Tarras, por supuesto, que no le gustó para nada que haya sobrepasado por encima de él. Justamente en ese año, en el año 1893, Tarras desafía a Chigorin en un match para ver quién podía desafiar a Steny. Pero ya Lasker se había adelantado y se convirtió en campeón mundial de ajedrez. El mundo le costaba reconocerlo, ¿no? En cierta manera, porque no tenía los triunfos, digamos, que había tenido, por ejemplo, un Tarras, un Chigorin. Pero, de todas maneras, a partir de ahí, aparecen dos torneos importantes. En el año 1895, el torneo de Hastings, ¿sí? Y ahí aparece otro genio del ajedrez, que también tuvo fue prematuro su vida, así como vino se nos fue, Harry Nelson Pillsbury, ¿sí? En el año 1895 y gana la partida, digamos, le gana al campeón del mundo. Y esta
y todo el mundo quería ver otro match por el título mundial, ¿no? Ya le había salido una persona, digamos, muy peligrosa. Lasker podemos decir que era el primer psicólogo del ajedrez. Era diferente de Steinitz, que pensaba prácticamente en la realidad de lo que, en el tablero, lo que tenía que pasar, ¿no? Buscar la verdad del ajedrez. Lasker también pensaba en el carácter de las personas. Digamos, él podía pensar por ejemplo, se comenta que decían que, por ejemplo, esta jugada funcionaría perfecto para tal persona, por ejemplo, para Tarras, pero no contra Janowski. O sea que le aportaba ese aspecto psicológico en el ajedrez. Porque esto es importante, porque en el año 1895 en Hastings, digamos, Pillsbury gana ese torneo, pero después en ese mismo año aparece el torneo de San Petersburgo, que el ganador o el segundo del torneo podía disputarle el título mundial a Lasker. Y curiosamente, parecía que todo iba indicado para que Pillsbury se convierta en el desafiante de Lasker. En una partida crucial, ¿sí? Lasker, digamos, los dos van juntos, peleados, a ver, en el torneo, van liderando. Era un torneo que juntaba a los mejores jugadores, donde estaba Steinitz, donde estaba Chigorin, ¿no? Pero iban los dos juntos, pero en ese momento se enfrentan los dos, y para Pillsbury era importante ganar esa partida o no perder, pero Lasker otra vez logra ese triunfo importante, ¿sí? Que le permite, en cierta manera, darle un golpe psicológico a Pillsbury, y entonces Pillsbury se desanima increíblemente en ese torneo, no queda ni segundo, ni puede luchar por el segundo puesto, donde Steinitz logra, digamos, el segundo puesto, y así Lasker, en cierta manera, se da un respiro contra Pillsbury, que lo considera el jugador más fuerte, y así Lasker se enfrenta a Steinitz por segunda vez. El segundo match prácticamente fue, digamos, bastante fácil, ya no era el Steinitz de antes, y 4 años después, en el año 1900, muere. Aquí quiero mostrar una cosa importante. Steinitz, te voy a mostrar una partida del año 1895, Sí. la primera partida. ¿Sí? Ujú. Es una Sí. partida que quiero mostrar porque aquí fue su mejor partida, curiosamente. Fue una partida donde juega contra Bombard Eleven. Yo considero que esta fue la mejor partida de Steinitz porque se volvió a sus fueros, a su estilo romántico, ¿no? Donde podemos decir, por medio de este sacrificio de peón, logró una base para el caballo, ¿no? Logró una partida brillante de sacrificios. Aquí amenaza entrar con la torre en séptima, Bombardier se defiende, dama G4, amenazando en G7, se defiende, y aquí aparece esta jugada de caballo G5, la intención es comer la dama, entonces Bombardier tiene que defender con el rey N8, y aquí Steinitz entrega esta torre. Y curiosamente, si la torre se come con la dama, la torre de C8 caería y se quedaría con ventaja de material. Bombardier hace una jugada de rey, increíblemente todas las piezas blancas quedan amenazadas. Para mí esto es una de las mejores partidas que he visto en mi vida, ¿no? Y aquí hay una persecución de Steinitz con la torre en la séptima fila, que si ustedes pueden ver, en caso de que se lo coma, digamos, siempre está la amenaza de torre C8, o si comía de rey, la dama se comía con jaque. Y aquí, curiosamente, Bombardier decide ir y se va de la sala de juego y sin abandonar la partida. Pero parece que después recibe una carta de abandono y aquí Steinitz le muestra a todo el mundo, porque en ese momento toda la gente estaba alrededor tuyo en los torneos, y muestra la variante de cómo daría el mate, ¿no? Comer el peón de H7 permite a la dama entrar por la columna H y después una serie de jaques, ¿sí? Así hubiera terminado la partida. Eso fue lo que vio Bombardier, pero él decidió retirarse de la sala y, digamos, no rendirse. Mala educación, ¿no? Pero bueno, era lo que había en esos momentos, esa forma de actuar, ¿sí? En Estupendo. el 1895 quiero mostrar también la partida número 2. También fue importante esa partida, ¿sí? La partida número 2 de Lasker contra Pillsbury, ¿no? Esa partida fue crucial, ¿sí? Porque le permitió prácticamente a Lasker
desmoralizar al rival. Eso es lo que tenía Lasker. Era un gran psicólogo en ese aspecto. Luchaba no solo contra las piezas, ¿no? Sino especialmente luchaba contra el carácter de la persona y en dónde podía encontrar una debilidad. A diferencia de Steny, que ya dijimos que jugaba con respecto a las piezas. En esa partida, Lasker sacrifica la torre aquí y empieza a haber un juego agudo totalmente. Y con este segundo sacrificio de torre en A3, empiezan a haber una serie de amenazas terribles, ¿no? Aquí sacrifica una torre porque el flanco de rey de las blancas no se ha movido. Y entonces aquí, con estas 3 piezas, el alfil, la torre dama, empieza a crear un ataque muy fuerte sobre el rey blanco. Aquí Pillsbury tuvo que entregar el alfil, pero el alfil de F6, el alfil de casillas negras, que apunta hacia el rey blanco, que está totalmente, digamos, ahí en una situación desfavorable, entonces empieza a haber unas amenazas sobre el punto D4 para activar el alfil. Y aquí, luego de torre C3, empiezan a haber amenazas en la primera fila. Y otra vez aparece otro sacrificio en A3. Es increíble esta partida. Lasker estuvo a un nivel increíble. Y esto afectó psicológicamente a Pillsbury. Porque luego estaba prácticamente a comer, el rey fue extraído totalmente. Y aquí estuvo a la merced de la dama y del alfil para recibir mate. Indudablemente esto afectó totalmente a Pillsbury. Y por eso dijimos que en el año 1895, en ese torneo de San Petersburgo, le permitió a Steinitz salir segundo y bueno, y luchar por el título mundial, ¿no? Tener una segunda oportunidad. No me quiero explayar demasiado, ¿no? Porque nos quedan muchas cosas, ¿sí? Vamos a hablar que después de todo esto, Lasker tuvo unos matches que no son muy trascendentales. Jugó unos matches con Marshall y Janowski. Janowski tenía un mecena que ponía dinero por él. Pero evitó 2 jugadores especialmente, ¿no? En el año 1900, después de la muerte de Pillsbury, no había rivales prácticamente, pero aparecen 2 jugadores importantes en escena que son Rubinstein y Capablanca. Capablanca aparece en el año 1909 ganando un match a Marshall casi con el mismo resultado que Lasker le había ganado por el campeonato del mundo, con un +8. Recordemos que Capablanca se considera un niño prodigio, ¿no? Con 4 años aprendió a jugar y a los 12 años se convirtió en campeón de Cuba, ¿sí? Ganándole a Corso. El mito de Capablanca es de que había aprendido mirando a su padre a mover las piezas. En un momento dado, su progenitor, ¿no?, hace una jugada errónea y le dice que después de la partida que había hecho trampa y el padre no entiende. Y entonces el niño supiese jugar al ajedrez. Curiosamente. Fíjate, aquí ya vamos a ver esta partida del año 33, esta que me pusieron aquí, es una partida importante. Capablanca era un talento natural para el ajedrez. A diferencia de Lasker, no practicaba la psicología en los rivales, él confiaba mucho en su juego, ¿sí? Su gran aparición fue en el año 1911 en San Sebastián. Después de ganarle a Marshall, se traslada a un torneo, lo invitan, y mucha gente de esa época, que aparece una camada de jugadores increíbles, Nisovi, Spielman, Bismarck, Bernstein, no estaban muchos de acuerdo en que jugase una persona que no se conocía mucho de él, solamente que le había ganado un match a Marshall, pero si Marshall era el segundo jugador, podemos decir, ¿cómo no va a jugar, no? El mismo Marshall lo dice, si me gana a mí 8-1, ¿por qué no va a jugar? ¿No? Que yo he disputado el título mundial con Lasker. Y así gana en 1911. 2 años antes, Rubinstein había ganado en el año 1909 un torneo importante con Lasker. Entonces Lasker ya tenía 2 jugadores. Lasker, ¿por qué era el psicólogo? Lasker jugaba con, digamos, tenía una forma. Hay una anécdota interesante cuando juega con Insovi, que todos conocemos, o bueno, si no la conocemos se las cuento. En ese torneo, la costumbre de fumar era típica en esa época, y Lasker era un empedernido fumador, ¿no? Y en un momento está jugando con Insovi, pero en esa partida no se podía fumar por una cuestión de que Insovi no aceptaba, digamos, el tabaco. Y entonces, en un momento dado, se ve que agarra el puro, que le gustaba fumar puro, lo pone entre los 2 dedos y como amagando a encenderlo, ¿no? Al puro, ¿no? Y se pone a mirar la posición. Y eso le empezó a molestar a Ninsovich, ¿no? Y se levanta, le dice el árbitro, Lasker está fumando, dice. ¿Cómo que está fumando Lasker? Si no se lo veo que haya encendido su cigarro, ¿no? Y le dice, usted como ajedrecista debería saber, y más si viene de Lasker, que la amenaza es mucho más fuerte que la ejecución, ¿no? Esas eran típicas anécdotas de Lasker, ¿no? Hay muchísimas más que podemos contar. Yo sé que me he explayado demasiado contando un poco la historia, pero de Lasker No, tenemos está mucho. bien, está bien. En el año 1914
¿sí? Infligió así como le ganó a Pillsbury en el año 1895, que lo desmoraliza, Capablanca en el año 1911 gana el campeonato del mundo y desafía a Lasker. Pero era injusto el mundo, ¿no? Porque Capablanca había ganado este torneo y y Rubinstein tenía un currículum muy importante. En el año 1912 había ganado todo. Se merecía luchar por el título mundial. Como todos sabemos, en ese año, por ejemplo, en 1914, perdón, pasamos al 1914, se hace un torneo importante en San Petersburgo, 1914, si no me equivoco, y donde también juegan los mejores, juega Rubinstein, y era importante, el ganador podía desafiar al campeón del mundo, ¿no? Pero en este caso el campeón del mundo estaba en este torneo, y era Lasker, ¿no? Y se hacía 2 vueltas, Capablanca lidera con un score increíble, parecía que ya todo el mundo íbamos a ver el match entre Capablanca y Lasker, ¿no? Lasker. Pero en la segunda vuelta, curiosamente, Lasker es el verdadero Lasker, fue un luchador, un aguerrido, siempre fue así. Ya conocemos la historia, cómo se convirtió en campeón del mundo, ¿no? Y decide, digamos, esa partida cuando juega contra Capablanca, hace lo mismo que con Puliburi y le gana de manera increíble una partida que también desmoralizó a Capablanca. Porque él podía entrar en tu juego, saber cómo jugarte. Era curioso, ¿no? Era difícil jugar con Lasker. Era un jugador, un ganador de torneos. ¿Por qué cuento esto? Después del año 1914, Lasker le da la oportunidad a Rubinstein. ¿Sí? Una cosa importante, ya dijimos que en el año 1900 muere Steinitz, pero Steinitz muere precariamente, ¿sí? Y muere, digamos, en la pobreza, La pobreza. incluso loco total. Un loco que dice, por ejemplo, decía que había inventado, digamos, tenía trastornos mentales, había inventado un aparato eléctrico que se podía comunicar con Dios para jugar una partida de ajedrez y que le daba peón y tiempo de ventaja. Bien. Entonces, todas estas cosas a Lasker le influenciaron y entonces él decía que tenías que juntar cierta cantidad de dinero para jugar. Hay muchos debates de todo esto, ¿no? Porque Steinitz simplemente buscaba la verdad al ajedrez y nunca se planteó esto, ¿no? Lasker sí se lo planteó. Él para él era muy importante, digamos, luchar, digamos, de esta manera. Por Marcelo, eso, queda un cuarto de hora, sí, ¿eh? O sea, vale, vale, vale. sí, no quiero adelantarme. También hay cosas que obvio, ¿no? Lasker era un gran matemático y filósofo, ¿no? Pero bueno, después de 1914 empieza la Primera Guerra Mundial y eso afecta totalmente a, a, a Lasker, especialmente, ¿sí? A Lasker. Sí, porque él tenía todo, digamos, la inflación y todo esto, su poder económico desaparece prácticamente, y entonces, claro, la Primera Guerra, todo sumido ahí, todas sus cosas las tenía en Alemania, entonces tiene que decidir hacer algo, ¿no? Entonces, hay muchas historias ahí, controversias, pero bueno, acepta el match por el título mundial en el año 1921 con Capablanca, porque le ofrece el mismo Cuba que respalda a Capablanca por el título, $11.000 en juego. No era muy normal ese dinero ahí. $11.000 por luchar por un título mundial. La Primera Guerra Mundial no permitió a Rubinstein luchar por el título, pero sí a Capablanca, ¿no? De familia adinerada, digamos, y porque estaba respaldado por todo un país, ¿no? Y así se trasladan a 1921 y ahí obtenemos, digamos, ahí se logra el primer título mundial. Disculpame, ¿no? Ahí Capablanca, digamos, logra el campeonato del mundo, ganándole a Lasker por +4. Ese torneo lo abandonó Lasker sin terminar, digamos, de jugar todas las partidas, mandándole la carta y no presentándose. Y, y bueno, fíjate que después parece que Capablanca se lo consideró la máquina humana, ¿no? Porque estuvo muchos años sin perder partidas y su nivel de juego era muy grande. Pero en 1914, ¿sí? Mientras nosotros Capablanca, igual que lo hizo Morphy, estaba en la plenitud de su juego, ¿no? Y todo, estaba naciendo, digamos, la figura de Alekhine estaba naciendo prácticamente. Además lo invitaron en San Petersburgo, ¿sí? Alekhine se lo conoce más en 1909 cuando ganó Rubinstein ese torneo conjunto con Lasker, ¿no? Que ganó el torneo B. Y aquí voy a pasar a la historia de Alekhine, así vamos simplificando un poco, que nos queda poco tiempo, lo entiendo, ¿sí? Sí. De Alekhine en 1914 fue un torneo en Neigheim, en un pueblo, en una ciudad de Alemania.
Y en ese torneo, una anécdota interesante es que cuando llega ahí, en 1914 sabíamos que Capablanca andaba por Europa, ¿no? Pregunta a un jugador de ajedrez si Capablanca iba a jugar el torneo. Curioso, dice. ¿Y por qué esa pregunta, no? Si Capablanca Si no venía a era jugar este campeón, torneo. claro. No, le dice, Capablanca no va a jugar. Ah, eso es importante para mí porque yo dentro de poco, dice, voy a jugar un match contra él por el título mundial y es importante para Imagínate. mí ganar este torneo, ¿no? Digamos, porque Capablanca es mucho más fuerte, él sabía que era mucho más fuerte que él, ¿no? En ese instante. Ya, Pero era ya, sí, importante sí. mantener, digamos, la compostura contra el campeón. Y entonces le dice, pero ¿cómo puede ser que tú, digamos, quieras luchar por el título mundial si el campeón del mundo es Lasker? No puedes hablar de eso. No, pero dentro de poco Capablanca será campeón del mundo. Y no se había Ya va a ser equivocado, ¿ya? Capablanca, claro. Mira, mira. Esa mentalidad del Equine, que también adopta cosas muy importantes, el aspecto psicológico de Lasker. Para mí fue el heredero de Lasker, ¿no? En ese aspecto psicológico. Era un jugador muy fuerte, combinativo, con un carácter bastante fuerte. Vivió muy mal, porque en ese torneo de 1914, él, digamos, en ese torneo nunca llegó a terminarse y entonces él tiene que quedarse en Alemania y logra, digamos, volver a duras penas a su país y donde realmente ahí empieza a aparecer, digamos, el movimiento bolchevique, y él venía de una familia aristocrática adinerada, entonces todos sus bienes se pierden. Entonces él, en ese instante, es increíble. Al estar en Alemania en 1914, también la gente lo considera como un espía, y además de pertenecer a una familia aristocrática, ¿no? Y eso fue muy duro, porque estuvo a punto de morir. Curioso, ¿no? Por esas casualidades, en el año 1920, lo mandan a un sitio a trabajar, ¿sí? Y conoce a una mujer suiza, ¿sí? Diplomática, con ella tiene una relación, y entonces esto fue muy importante para él, ¿no? Esa fue la salida. Parecía imposible que Alekhine podría ser campeón del mundo, con todo lo que había vivido, ¿no? Hay muchas anécdotas ahí que son increíbles. Y así, le habla con Lenin, la mujer, y le dice que ella decide, quiere casarse, bueno, vivir con Alekhine, pero que sea en su país, ¿no? Y además le habla que Alekhine nació para jugar al ajedrez, ¿verdad? Ya tenía un renombre, curioso. Por eso en el año 1920 no lo fusilaron de casualidad, porque alguien intercedió por él, porque tenía un renombre ajedrecístico, y gracias a eso logró salir, y así Alekhine pudo conquistar el mundo del ajedrez. Y lo conquistó, increíblemente. En el año 1927, un torneo importante, el ganador o el segundo del torneo podía luchar, desafiar al campeón mundial, que era Capablanca. Aquí quiero mencionar algo. En 1922, Capablanca gana un torneo importante, pero sienta unas bases que son increíbles, ¿no? Donde el campeón mundial podía aceptar el desafío de cualquier persona siempre y cuando juntase unos $10.000. Por eso se llama $10.000 para jugar a la época, era increíble, no era tan fácil. Para Rubin Tenisovin me parecía imposible, ¿no? Y para Alekhine le resultó fácil porque tuvo la suerte, ¿no? Parecía que tenía la suerte, siempre lo acompañaba, ¿no? Y fue Buenos Aires que apostó por él en el año 1927 para que ellos dos se pudieran enfrentar. Y así Alekhine conquista, digamos, el título mundial, ¿sí? De Capablanca voy a pasar a la partida número 3. Lo voy a recordar como el genio, digamos. Era una persona muy amable, un diplomático, digamos. Le gustaba la política, ¿sí? Y le gustaban los deportes, especialmente le gustaba jugar el tenis, los deportes actuales. Veremos la partida número 3, si se puede, ¿vale? Y es una partida que jugó contra Steiner con piezas vivas. Por eso quiero guardar, no es una de sus mejores partidas, bueno, más famosa, digo, es una de las mejores, disculpen. Pero es curioso porque yo lo despido a Capablanca de esa manera, como una persona muy vistosa para el mundo del ajedrez, un elegante en todos los aspectos, no fumaba, no bebía. Así comenta Spielman, ¿no? Que no parecía un jugador de ajedrez, a diferencia de otros que también se dedicaron al alcohol. Alekhine también tenía un problema con el tema del alcohol. Entonces en esta partida, después de estas jugadas con Steiner, llegamos a esta posición y aquí Capablanca, para el público, una partida con piezas vivas, donde las piezas se mueven, ¿no?
hacer una obra maestra es increíble, ¿no? Por eso siempre la recuerdo, digamos. ¿Cómo se habrá sentido el público, ¿no? Ante esta obra maestra de ajedrez. Después de un sacrificio de torre, aquí el negro está obligado a entregar el caballo, si no la torre entraría en séptima con mate. Entonces, luego de la entrega del caballo, Capablanca, en lugar de tomarlo con el peón, que tendría un material bastante adecuado para seguir atacando sin problemas, decide comer de caballo. Y así, con la torre y la dama, empieza una persecución sobre el rey negro. Este trata de esconderse. Ahora se le amenaza mate en B4 y en C6 con la torre. Entonces el negro decide defender estos 2 puntos. Y aquí, por medio de este sacrificio, una jugada de distracción, Capablanca da mate, sacrificando sus 2 torres y con la dama y con un rey en el centro. De esta partida me parece el recuerdo que nos vamos a llevar. Me parece una partida, digamos, una partida bella, ¿no? Típica, mostrándose a Capablanca. Y con respecto a Lequine, veremos la siguiente partida, ¿sí? La número 4. Alekhine era un jugador combinativo, muy creativo. Esta la partida la jugó contra Bogolyubov. Bogolyubov se enfrentó a Alekhine 2 veces. ¿Pero por qué esto? Porque después del año 1927, ¿sí? Capablanca quería recuperar su título, pero tuvo bastantes, digamos, se carteaban, tuvieron bastantes problemas entre ellos, porque Capablanca quería reducir el mínimo de partidas y Alekhine no, y empezó a haber ciertas discusiones, y se formó una enemistad entre ellos. Y eso que eran amigos del año 1914, pero la enemistad ya fue terrible, hasta los últimos años, llegaron a verse en la Olimpiada del 39, no llegarse digamos, para que uno lograse, digamos, no llegaron a jugar entre ellos porque los dos iban con la misma puntuación para ver quién era el mejor primer tablero. Eso ofendió demasiado a Alekhine. Pero Alekhine también le ganó en, el 38, en su cumpleaños a Capablanca, si no me equivoco, en el 38. Esta es la partida con Bogolyubov, es muy importante, demuestra el estilo combinativo e imaginativo de Capablanca, de Alekhine. Alekhine especialmente era muy fuerte en el tema de las combinaciones. Aquí parece ser que el negro ha sacrificado y va a perder material porque están prácticamente obligados a comer la torre. Pero curiosamente aquí, Alekhine cuando jugó la primera jugada B4, había visto una combinación de largo alcance típico de Alekhine, ver jugadas muy por encima. Podía haber muchísimas jugadas adelante. Y aquí con este peón en C2 lograba, digamos, una compensación increíble y donde este peón logrará transformarse en dama y más o menos restaurar el material y quedarse con posibilidades de ataque de mate sobre el rey blanco. Amenazando mate en F3 ahora, Bogolyubov se defiende. Aquí, amenazando mate en F1, obliga a las blancas a entregar la calidad. Y después de una serie de jugadas, podemos decir que con el ataque, de aquí tiene material de más las negras, logra un triunfo. Un triunfo raro, ¿no? Porque se simplifican todas las piezas, que ya veremos ahora. ¿Sí? Quiere hacer una especie de fortaleza, Bogolyubov. Pero aquí otra jugada espectacular de Alekhine, donde lo deja prácticamente en sus-one al blanco y prácticamente están obligadas a tomar. El peón, lo mismo que antes, un par de jugadas antes, ¿se acuerdan cuando estaban las jugadas C2, atacando el caballo y coronar? Pero en este caso el rey blanco puede ir al rescate. Y llegamos a un final totalmente perdedor, donde aquí el blanco decide abandonar. Me quedo con esa partida porque creo que es la partida más, una de las partidas más imaginativas que he visto, ¿no? Tiene muchas partidas, por supuesto. Con respecto, después, en el año 1000, después de todas estas negociaciones fallidas de Capablanca, no pudo lograr el título, Capablanca prácticamente se siente desilusionado por la forma de actuar de Alekhine, ¿no? Pero bueno, Alekhine toma dos match, igual que lo hizo Lasker con Janowski y Marshall. Alekhine hace lo mismo con Bogolyubov, ¿no? Juega 2 matches con él, en el cual gana,
con el maestro ruso, Efim Bogolyubov, pero esto alejaba un poco más, digamos, las negociaciones con Capablanca. Por eso estaba muy enojado Capablanca, porque Alekhine, digamos, no lo retaba a él por el título mundial, ¿no? Digamos que no podía, que Capablanca no podía recuperar el título mundial, quiero decir. Y en el año 1935 juega el match contra Max Euwe, el match por el título mundial, donde curiosamente parecía que era lo mismo que había hecho con Boglio, elige un jugador, digamos, que no tenía la fuerza para disputar el título. El jugador que correspondía tendría que ser Capablanca, siempre reclamó eso. Además, Capablanca le había ganado un match a Euwe y tenía un score favorable con Bogolyubov. Pero bueno, las circunstancias de la vida le llevaron a este match y curiosamente vamos a ver esta partida, que esta partida para mí es muy importante porque la permite a Euwe convertirse en campeón mundial de ajedrez, en el 5º campeón mundial, ¿sí? Es una partida, ¿por qué ganó Euwe? Unos decían que Alekhine se había dedicado al alcohol. Yo creo que no fue así. Euwe aprendió mucho de Rubinstein. Rubinstein aportó muchísimo al ajedrez, que fue después adoptado por la escuela rusa, podemos decir, ¿sí? La preparación de la apertura. Se preparó muy bien este match. Tuvo esa oportunidad de prepararse, sabía que era una oportunidad única. Fíjense aquí, esta partida fue muy creativa. Aquí se entrega una pieza, pero lo hace por un centro de peones muy fuerte, ¿sí? Y aquí la avalancha de peones le iba a dar un juego importante. Elegí esta partida porque es la que lo consagró como campeón mundial de ajedrez, ¿sí? Aquí la avalancha de peones empieza a avanzar y empiezan a crear amenazas. Caballo F3, mejorando el caballo. La idea es llevar este caballo G5 para atacar en F7. Otra jugada muy buena de Euwe, entregando la torre. Aquí podemos decir que tiene torre de más, pero bueno, como hay una amenaza sobre la dama, el caballo de D7 se podrá recuperar. Esta jugada intermedia es importante porque antes de comerse el caballo se amenaza un jaque en F7, ganando material, porque las negras estarían obligadas a entregar la dama. Torre G7. Bueno, y hay cierta compensación aquí, bastante grande. Tenemos una calidad nada más y un par de peones y buenas posibilidades de ataque. Después de dama E3, el caballo se sitúa en un puesto avanzado importante. Dama E5 para corregir la estructura de peones y así con estos dos peones apoyados por el caballo, unidos, le dan el triunfo a Euwe para convertirse en campeón mundial de ajedrez. Apoyando el avance del peón D y también buscando la casilla de 6 para atacar la torre. Jugada intermedia importante y con esto se convierte, digamos, llega a la puntuación necesaria porque habían acordado un match, no sé si eran 30 partidas, no me acuerdo, y con esto Euwe se convierte en campeón mundial de ajedrez. Su título le duró 2 años, ¿sí? 2 años prácticamente, porque en el 37 Alekhine recupera, ya vuelve a su forma, digamos, como decía él, porque lo había perdido de manera injusta, y bueno, y él decide, digamos, prepararse para recuperar el título. Después del 37 aparece, ya sabemos que empieza la Segunda Guerra Mundial, y entonces hace un torneo importante en la Olimpiada en Buenos Aires, otro evento importante donde juntan los mejores jugadores del mundo, y cuando están jugando empieza la Segunda Guerra Mundial, y ahí hay un desconcierto importante para el mundo del ajedrez, y especialmente para los jugadores que se encontraban ahí. Alekhine, por alguna cuestión, yo creo que tuvo una vida bastante difícil, nunca se le permitió volver a su país, ¿no? Porque ya tuvo problemas en 1920, como ya hemos dicho, se lo consideraba un espía, imagínense ahora, de que, por ejemplo, en esos años, París es tomada por los alemanes, entonces él tiene que volver y le dicen que tiene que escribir unos artículos porque para poder, digamos, porque él estaba casado con otra persona en ese momento para poder, digamos, rescatar a su familia, y él acepta, ¿no? Hace lo posible, ¿no? Por la familia. Y bueno, y eso también lo perjudicó bastante,
porque él se lo consideraba, por ejemplo, ya como un colaborador nazi, ¿sí? Y también en los años 40 también decide jugar unos torneos por Alemania. Ewe no acepta jugar por ahí, ¿sí? Y bueno, y mucha gente, digamos, Bogol Yugo también jugó, él se lo considera también otro colaborador nazi, y mucha gente se dedican a jugar torneos. Y al final, nos olvidamos de decir muchas cosas. En el 40 muere Lasker, en el 41 muere Lasker, en el 42 Capablanca, y en el 46 muere Alekhine, ¿no? Que nos deja con una muerte dudosa, dicen. Según el hijo dice que la mano de hierro llegó a su padre, ¿no? Al hijo de Alekhine. Pero bueno, dicen que muere atragantado en una comida, dice, y bueno. Y ahí podemos decir que digamos, el mundo se queda sin campeón mundial de ajedrez. Y es bueno podía reclamar el título porque realmente también empieza a aparecer una nueva generación de jugadores y, y empieza, digamos, otra etapa muy importante para el ajedrez ahí, a partir de ahí. Lo que puedo decir que Ewe, por ejemplo, también es importante. Empezó a jugar muy bien a partir de ser campeón mundial. No tenía el currículum para luchar por el título, decía mucha gente, pero Ewe siempre fue un jugador fuerte. Y también fue el primer campeón mundial que fue presidente de la FIDE. Y también estuvo en las negociaciones del famoso match de Spassky de Fischer del 72, mediar ese match que fue tan complicado. Más o menos yo he tratado de simplificar la teoría. Sé que en una hora se podía hacer muchas cosas, pero he tratado de hacer lo mejor posible. Pido disculpas si por ahí me he trabado o he confundido algunas palabras, pero he tratado de más o menos con mi memoria de lo que yo recuerdo, de mostrarles a ustedes lo que es más o menos en un breve resumen, lo que fue el Campeonato Mundial de Ajedrez de Steinitz a Ewe. Si hay algunas preguntas, estaremos aquí. O si tú, Lourdes, querías hacerme algunas preguntas en particular, Vale, ¿sí? es que he tenido un problemilla, Marcelo. ¿Me oyes? ¿Sí? Sí, te escucho perfectamente, sí. Vale. Es que he estado ausente un rato. No, yo quería poner, si es posible, una fotografía de Alekhine, de unas simultáneas que hizo Alekhine. Ahí está, correcto. Estas simultáneas son del Alekhine. año 35. El entorno es el Ateneo Barcelonés, me parece que es lo que actualmente es la biblioteca. Hizo Alekhine 43 partidas simultáneas y estuvo 7 horas jugando desde las 10:30 de la noche hasta las 5:30 de la mañana. Una barbaridad. Eh, Increíble, sí, ¿no? sí, ganó Qué bonita 33 foto, la verdad. partidas. Es bonita, es muy bonita. Ganó 33 partidas, hizo 4 tablas y perdió 6. Y me Es que gusta esta veo, foto, además me gusta porque hay una mujer jugando en el primer tablero a la derecha, si lo ves. sí, sí, Y me parece gracioso como el público está todo avalanchado encima de los tableros y los de la derecha más elevados. O sea, claro, cómo veían los torneos y los simultáneos antes, ¿no? Qué diferente que es como se ve hoy en día. sí, toda la aglomeración, toda la gente ahí asfixiando, ¿no? Pero bueno, hoy es diferente, ¿no? Exacto, Todo, pero qué increíble, sí, en el exacto. año 1935. Sí, también quiero Sí, mencionar que también España se enriqueció muchísimo porque como no podía entrar a su país natal, digamos, Alekhine decide estar por España. Y especialmente quiero mandar un saludo a la gente de Gijón, porque yo he estado ahí porque sé que Alekhine estuvo viviendo ahí. Hay una historia muy importante ahí en la ciudad, porque Alekhine sí, impartió, digamos, su ajedrez y bueno, y ahí, digamos, sé que hay una persona muy importante que siempre menciono, ¿no? Que es Antonio Rico. Siempre pensamos que el ajedrez empieza en un momento, pero sí había jugadores muy fuertes. Antonio Rico ganó un torneo delante de Alekhine, un jugador de Gijón. Por eso hay un club que se llama en Gijón Antonio Rico, ¿ves? O sea que anda, la muy bien. historia, hablar de la historia no es tan fácil. Hemos entrecortado muchísimas cosas, he tratado de resumir, pero hay muchísimas cosas que nos estamos obviando, ¿no? Ya, Que yo lo que le recomiendo es buscar la historia, especialmente en el libro de Kasparov, Mis geniales predecesores. Yo he tomado muchas partes de ahí, o Pablo Morán, ¿no? Otro escritor de España, y hay mucha gente que ha escrito historias, ¿no?
Tú me mencionaste que habías leído un libro hace poco de una persona que habla de la historia de Alecchine, un libro de un italiano, ¿no? Que sacó hace poco Sí, también. sí, sí, de la muerte de Alecchine y de todos los misterios que englobaban Estoril, que murió justo antes de jugar con Botvinnik. Bueno, que parece que se Sí, atragantó con un trozo de carne, ¿no? Pero que tampoco está muy sí, claro si fue un suicidio, un eso es verdad. asesinato. Sí, ¿no? Sí, sí. Es Bueno, curioso, ¿sí? bueno, historias hay muchas. Esto Yo, está claro, has intentado hacer el resumen como has podido. Yo creo que sí, lo tendremos que dejar aquí, Marcelo. Ya hemos perfecto. cumplido la hora. Nos has ofrecido un buen Sé, repaso de la historia de los campeones. me ha resultado un Hemos poco visto cómo difícil entró por el un ajedrez en momento, Oriente. sí, Dime. en Oriente, sí, digamos, disculpa, digo que me ha resultado difícil, digamos, porque en un momento estuve hablando solo, te pido disculpas, porque yo sé que quería hacerme algunas Bueno, no, preguntas. disculpas te pido yo porque he estado ausente la mitad de la conferencia. No, Problemas bueno, técnicos. yo me he Por eso trabado no muchas me oías. veces. A mí me Sí, sí, resulta por más eso no me fácil cuando oías. hacen preguntas para responder, porque yo a veces me trabo, estás Claro, Marcelo, embalado pero es que y no te da tiempo he de estado más pensar, de la ¿no? mitad de Algunas la cosas. conferencia fuera yo. Te escuchaba, pero Bueno, no veía nada. Tenía la pantalla en negro, o sea que no podía. bueno, muchas Bueno, gracias lo que por decías, he todo. hecho el repaso de la entrada del Sí, ajedrez por la península ibérica, España e Italia, con la rivalidad entre Francia e Inglaterra, el paso de la era romántica y los ataques y el mate y los gambitos hacia un juego más posicional, ¿no? Que nos introdujo sobre todo Steinitz, sí, el Steinitz, supercampeón. Steinitz, hemos visto el método psicológico de Lasker, la precisión de como Capablanca, la creatividad de el Alecquine, ¿no? Alecchine, La ¿no? combinación, La en la Alecchine, combinación, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y Y bueno, y el quinto y campeón bueno, Euge, que 2 añitos que y ya se lo devolvió enseguida al Alecchine. bueno, Ahora sí, José pero González, ay, perdona, es que me parece que vamos un poco en diferido. José Don González retomará el camino que has dejado tú, o sea, después del campeón Alecchine, sí, que muere dejando el título vacante, entonces él retomarà. sí, Abans d'acabar, anuncio un moment el proper acte del cicle de l'Ateneu a casa, que serà el proper dijous 25 de juny, a les 6 de la tarda, i que porta el títol Crisi i canvis del règim a Espanya i a Catalunya 1898-2020, una mirada històrica, a càrrec d'Arnau González Vilalta, professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, i que ens representarà el company Joan Soler, ponent de la secció d'Història. Y yo creo que Marcelo ya está aquí, ¿eh? Muchas gracias muchas gracias Lourdes por por todo, tu ¿vale? disculpa de no haber estado presente en tu No, conferencia. tranquila. Yo también me explayé demasiado, a veces la historia me gusta y entonces cuando voy hablando me Sí, se te aparecen nota que te y apasiona. cosas, y Claro, en un claro. momento dado no puedo, digamos, coordinar, y a veces he dicho palabras que no concordaban justamente, pero bueno, pido disculpa también Yo no te he podido ayudar al tampoco, o sea mundo, que, que no es tan fácil bueno, hablar esperemos que la solo, gente le haya. ¿vale? A Mm, veces, ¿sí? sí, Por eso quería que sí, sí. interactuáramos los dos, pero muchas gracias porque lo Es logramos que no hacer al podía. principio, Sí, después, sí. Sí. Mm, ¿vale? Y bueno, bueno, y ya nos de veremos acuerdo. en el próximo evento que haya. Muchas gracias Muy a bien, pues todos y un muchas saludo gracias. enorme. Moltes gràcies a tothom. Bona tarda. Buena tarde.